832.558 milímetros cuadrados, o sea, más de 38 millones de hectáreas, está evaluada la porción del globo terrestre ocupada por las aguas. Esta masa líquida de 2.250 millones de millas cúbicas medía una esfera de un diámetro de 60 leguas, cuyo peso sería de 3 quintillones de toneladas. Para poder hacerse una idea de lo que esta cantidad representante, tenerse en cuenta que un quintillión es a 1.000 millones, lo que esto es a la unidad, es decir, que hay tantas veces 1.000 millones en un quintillón como unidades hay en 1.000 millones, y toda esta masa líquida es casi equivalente a lo que perderían todos los ríos de la Tierra durante 40.000 años. Durante las épocas geológicas, al periodo del fuego sucedió el periodo del agua. El océano fue universal al principio, luego poco a poco en los tiempos silúricos fueron apareciendo las décimas de las montañas, emergieron las islas que desaparecieron bajo diluvios parciales y reaparecieron nuevamente, se soldaron entre sí, formaron continentes y finalmente se fijaron geográficamente tal como hoy los vemos. Lo sólido había conquistado a lo líquido 37.757 millas cuadradas, o sea, 12.916 millones de hectáreas. La configuración de los continentes permite dividir las aguas en 5 grandes partes: el océano global glaciar ártico, el océano glaciar antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. El océano Pacífico se sitúa del norte al sur entre dos círculos polares y de oeste al este entre Asia y América, sobre una extensión de 145 grados de longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son anchas y lentas, sus mareas mediocres, sus lluvias abundantes. Tal era el océano al que mi destino me había llamado a recorrer en las más extrañas condiciones. Señor profesor, me dijo el capitán Nemo, si desea acompañarme voy a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto. Vamos a subir a la superficie. El capitán Nemo pulsó 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas comenzaron a expulsar el agua de los depósitos. El agua del manómetro iba marcando las diferentes presiones con que se acusaba el movimiento ascensorial del Nautilus hasta que se detuvo. Hemos llegado, dijo el capitán. Me dirigí a la escalera central que conducía a la plataforma. Subí por los peldaños de metal y, a través de la escotilla abierta, llegué a la superficie del Nautilus. La plataforma emergía únicamente unos 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme que le daba el aspecto de un largo cigarro. Observé que sus planchas de acero ligeramente imbricadas se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así podía explicarme que aun con los mejores anteojos este barco hubiera sido siempre tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma el bote semi-encajado en el casco del navío formaba una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban a escasa altura 2 cabinas de paredes inclinadas y parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares. La primera destinada al timonel que dirigía el Nautilus y la otra a alojar el potente fastal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo estaba el mar y puro el cielo. El largo vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este arrugaba la superficie del agua. El horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones, pero no había nada a la vista, ni un escollo, ni un islote, ni el menor vestigio del Abraham Lincoln. Solo la
océano. Provisto de su sextante, el capitán Nemo tomó la altura del sol para establecer la latitud. Debió de esperar algunos minutos a que se produjera la culminación del astro en el horizonte. Mientras así procedía a sus observaciones, ni el menor movimiento alteró sus músculos. El instrumento no habría estado más inmóvil en una mano de mármol. Mediodía, dijo, señor profesor, cuando usted quiera. Dirigí una última mirada al mar, un poco amarillento por la proximidad de las tierras japonesas, y descendí al gran salón. Allí el capitán hizo el punto y el cálculo cronométricamente su longitud, que controló con sus precedentes observaciones de los ángulos horarios, y luego me dijo: señor Aronnax, nos hallamos a 1370,15 de latitud oeste. ¿De qué meridiano?, pregunté vivamente, con la esperanza de que su respuesta me diera la clave de su nacionalidad. Tengo diversos cronómetros ajustados a los meridianos de Greenwich, de París y de Washington, pero en su honor me serviré del de París. Su respuesta no me revelaba nada. El comandante prosiguió: 37 grados y 15 minutos de longitud al oeste del meridiano de París y 30 grados y 7 minutos de latitud norte, es decir, a unas 300 millas de la costa del Japón. Hoy es 8 de noviembre, a mediodía, y aquí ahora comienza nuestro viaje de exploración bajo las aguas. Que Dios nos guarde, respondí. Y ahora, señor profesor, le dejo con sus estudios. He dado la orden de seguir rumbo al noroeste a 50 metros de profundidad. Aquí tiene usted mapas en los que podrá seguir nuestra derrota. Este salón está a su disposición y ahora, con su permiso, voy a retirarme. El capitán Nemo se despidió y me dejó solo, absorto en mis pensamientos, que se centraban exclusivamente en el comandante del Nautilus. ¿Llegaría a saber alguna vez qué nación pertenecía a aquel hombre extraño que se jactaba de no pertenecer a ninguna? ¿Quién o qué había podido provocar ese odio que profesaba la humanidad, ese odio que buscaba tal vez terribles venganzas? Era uno de esos sabios desconocidos, uno de esos genios víctimas del desprecio y de la humillación, según la expresión de Conseil, un Galileo moderno, o bien uno de esos hombres de ciencia como el americano Maury, cuya carrera ha sido rota por revoluciones políticas. No podía yo decirlo. El azar me había llevado a bordo de su barco, y puesto que mi vida estaba en sus manos, me había acogido fría pero hospitalariamente. Pero aún no había estrechado la mano que yo le tendía, ni me había ofrecido la suya. Permanecí durante una hora sumido en tales reflexiones, procurando establecer aquel misterio de tanto interés para mí. Me sustraje a estos pensamientos y observé el gran planisferio que se hallaba extendido sobre la mesa. Mi dedo índice se puso en el punto en que se encrucijaba la longitud y la latitud fijadas. El mar tiene sus ríos como los continentes. Son corrientes especiales, reconocibles por sus temperaturas y su color, entre las que las más notables es conocida con el nombre de Curve Stream. La ciencia ha determinado sobre el globo la dirección de las 5 corrientes principales, una en el Atlántico Norte, otra en el Atlántico Sur, una tercera en el Pacífico Norte, otra en el Pacífico Sur y la quinta en el sur del Índico. Es probable que una sexta corriente existiera en otro tiempo en el norte del Índico, cuando los mares Caspio y Aral, unidos a los grandes lagos de Asia, formaban una sola extensión de agua. En el punto que señalaba mi dedo en el planisferio se desarrollaba una de estas corrientes, la de Kuroshio de los japoneses, el río Negro, que sale del Golfo de Bengala, donde le calientan los rayos perpendiculares del sol de los trópicos, atraviesa el
seguía con la mirada. La veía perderse en la inmensidad del Pacífico y me sentía arrastrado por ella. Ned y Conseil aparecieron en la punta del salón. Mis dos bravos compañeros se quedaron petrificados a la vista de las maravillas acumuladas ante sus ojos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, exclamó el canadiense. En el Museo del Quebec. Yo diría más bien que nos hallamos en el Palacio de Summerland, dijo Conseil. Amigos míos, les dije, tras indicarles que entraran, no están ni en Canadá ni en Francia, sino a bordo del Nautilus y a 50 metros por debajo del nivel del mar. Habrá que creerle al señor, puesto que así lo afirma, replicó Conseil, pero francamente este salón está hecho para sorprender hasta a un flamenco como yo. Asómbrate, amigo mío, y mira pues, para un clasificador como tú hay aquí material de ocupación. Innecesario era estimular a este punto a Conseil. El buen muchacho, inclinado sobre las vitrinas, murmuraba ya las palabras del idioma de los naturalistas, clases de los gasterópodos, familia de los pusínidos, género de las porcelanas, especie de los Cyproaea madagascariensis. Mientras así murmuraba Conseil, Ned Land, poco conquiliólogo, él me interrogaba acerca de mi entrevista con el capitán Nemo. Había podido descubrir yo quién era, de dónde venía, dónde iba, hacia qué profundidades nos arrastraba. Me hacía así mil preguntas sin darme tiempo a responderle. Le informé de todo lo que sabía, o más bien de todo lo que no sabía, y le pregunté qué era lo que por su parte había oído y visto. No he visto ni oído nada, respondió el canadiense, ni tan siquiera he podido ver a la tripulación del barco. ¿Acaso sus tripulantes serán también eléctricos? A fe mía que así podía creerse, pero usted, señor Aronnax, me preguntó Ned Land, obseso con su idea, ¿no puede decirme cuántos hombres hay a bordo? 10, 20, 50, 100. No puedo decírselo, Ned, pero créame, abandone por el momento la idea de apoderarse del Nautilus o de huir de él. Este barco es una obra maestra de la industria moderna y yo lamentaría no haberlo visto. Son muchos los que aceptarían de buen grado nuestra situación, aunque no fuese más que por contemplar estas maravillas. Así que manténgase tranquilo y tratemos de ver lo que pasa en torno nuestro. Ver, dijo el arponero, pero si no se ve nada, si no puede verse nada en esta prisión de acero, navegamos como ciegos. No había acabado Ned Land de pronunciar estas últimas palabras cuando súbitamente se hizo en la oscuridad una oscuridad absoluta. El techo luminoso se apagó y tan rápidamente que mis ojos sintieron una sensación dolorosa análoga a la que produce el paso contrario de las profundas tinieblas a la luz más brillante. Nos habíamos quedado mudos e inmóviles, no sabiendo qué sorpresa agradable o desagradable nos esperaba. Se oyó algo así como un objeto que se deslizaba. Se hubiese dicho que se maniobraba algo en los flancos del Nautilus. Es el fin del final, dijo Ned Land. Orden de las hidromedusas, se oyó decir a Conseil. Súbitamente se hizo la luz a ambos lados del salón a través de dos aberturas oblongas. Las masas líquidas aparecieron vivamente iluminadas por la irradiación eléctrica. Dos placas de cristal nos separaban del mar. Me estremeció la idea de que pudiera romperse tan frágil pared, pero fuertes armaduras de cobre las mantenían y la daban una resistencia casi infinita. El mar era perfectamente visible en un radio de una milla en torno a Nautilus. ¡Qué espectáculo! ¡Qué pluma podría describirlo! ¿Quién podría pintar los efectos de la luz a través de esas aguas transparentes y la suavidad de sus sucesivas degradaciones hasta las capas inferiores y superficies del océano? Conocida era la
gaseosa sino luz líquida. Si se admite la hipótesis de Enberg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ha reservado ciertamente a los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos, del que yo podía juzgar por los 1000 juegos de aquella luz. A cada lado tenía una ventana abierta sobre aquellos abismos inexplorados. La oscuridad del salón realzaba la claridad exterior y nosotros mirábamos como si el puro cristal hubiera sido el de un inmenso acuario. El Nautilus parecía inmóvil. La causa de ello era que faltaban los puntos de referencia. A veces, sin embargo, las líneas del agua, divididas por su espolón, huían ante nosotros con gran rapidez. Maravillados, con los codos apoyados en las vitrinas, permanecíamos silenciosos en un silencio que expresaba elocuentemente nuestra estupefacción. Conseil rompió el silencio diciendo: ¿querría usted ver Itland? Pues bien, vea. Es curioso, curiosísimo, dijo el canadiense, que, olvidando su cólera y sus proyectos de evasión, sufría una atracción irresistible. Se vendrá aquí de más lejos incluso para admirar este espectáculo. Ahí exclamé: ahora puedo comprender la vida de este hombre. Se ha hecho un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas. Pero, ¿y los peces? Dijo Ned Land. No veo peces. ¿Y qué puede importarle, amigo Land? Dijo Conseil, puesto que no los conoce usted. Decidme eso a mí, a un pescador como yo, exclamó indignado Ned. Y con este motivo se entabló entre los dos amigos una discusión, pues ambos conocían los peces, pero cada uno de una forma muy diferente. Sabio es que los peces son la cuarta y última clase de la ramificación de los vertebrados. Se les ha definido muy justamente como vertebrados de doble circulación y de sangre fría que respiran por branquias y viven en el agua. Componen dos series distintas, la de los peces óseos, es decir, la de aquellos cuya espina dorsal está constituida por vértebras óseas, y la de los peces cartilaginosos, cuya espina dorsal está hecha de vértebras cartilaginosas. El canadiense conocía tal vez esa distinción, pero Conseil sabía mucho más, y unido ya a él por una fuerte amistad, no podía admitir que fuese menos instruido que él. Así le dijo: amigo Ned, es usted un matador de peces, un hábil pescador que ha capturado un gran número de estos interesantes animales, pero apostaría algo a que no sabe usted clasificarlos. Sí, respondió seriamente el arponero, se les clasifica en peces comestibles y en peces no comestibles. Esa es una distinción gastronómica, pero dígame si conoce la diferencia entre los peces óseos y los peces cartilaginosos. Creo que sí, Conseil. ¿Y la subdivisión de esas dos grandes clases? Me temo que no, respondió el canadiense. Pues bien, amigo Ned, escúcheme bien y reténgalo. Los peces óseos se subdividen en 6 órdenes: los agantopteridogios, cuya mandíbula superior es completa y móvil y cuyas branquias tienen la forma de un peine. Este orden comprende 15 familias, es decir, los 3/4 partes de los peces conocidos. Su prototipo podría ser la perca. Es que está bastante buena, dijo Letland. Otro orden es el de los abdominales, que tienen las aletas vertebrales suspendidas bajo el abdomen y más atrás de las pectorales, sin estar soldadas a las vértebras dorsales, orden que se dividen en 5 familias que comprenden la mayor parte de los peces de agua dulce, tipo de la carpa y el lucio. ¡Buah!, exclamó despectivamente el canadiense. Peces de agua dulce. Hay también subbranquianos, con las vértebras colocadas bajo los pectorales e inmediatamente suspendidas de las vértebras dorsales. Este orden tiene 4 familias y sus tipos son las platijas, los gallos, los rodaballos,
cuerpos alargados desprovistos de aletas ventrales y revestidos de una piel espesa y frecuentemente viscosa. En este un orden que se reduce a una sola familia, tipos las anguilas y los gimnotos. Mediocre, respondió Nilad. El quinto lugar, los lofobranquios, que tienen la mandíbula completa y libre y cuyas branquias están formadas por pequeños flancos dispuestos para parejas a lo largo de los arcos branquiales. Este orden no cuenta más que con una familia tipo hipocampos y los pegasos dragones. Malo, replicó el arponero. Y el sexto y último, el de los plectognatos, cuyos huesos maxilares están fijados al lado de los index maxilar que forma la mandíbula y cuyo arco palatino se engrana por sutura con el cráneo, lo que le hace inmóvil. Este orden carece de verdaderas aletas ventrales. Se compone de dos familias y sus tipos son los tetrodones y los peces luna, que bastarían por sí solo para deshonrar a un caldero, dijo el canadiense. ¿Ha comprendido usted, amigo Dell?, preguntó el sabio Conseil. Ni una palabra, amigo Conseil. Sigas. Es muy interesante. En cuanto a los peces cartilaginosos, prosiguió imperturbable Conseil, tienen tan solo tres órdenes, tanto